Bueno, voy a cerrar la cámara para que tengamos más banda. Bueno, les quería contar que voy a explicar el tema de toyotismo, fordismo, toyotismo. Esto está vinculado con el texto de Benjamín Coriat y es el último de los temas que vemos en la materia. Este material lo elaboró cuando estábamos en pandemia la profe Verónica Cáceres, con la que yo compartía clase. Así que bueno, voy a utilizar ese power que utilizamos en esa oportunidad. Los textos que ustedes tendrían que leer para poder entender este tema son María Vidal Villa y Jorge Martínez y Javier Martínez Peinado, Economía Mundial, el capítulo 14, y Benjamín Coriat, Pensarlo al revés, el capítulo 1 y 2. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar planteando que nosotros venimos hablando de una economía que tiene una orientación, un esquema vinculado a eh, un objeto de estudio que está presente en estas tres eh, palabras principales, ¿no? Que además son procesos. El proceso de producción, el proceso de distribución y el proceso de consumo, ¿no? ¿Qué estudia la economía? Bueno, la economía estudia estos procesos en el marco de que conocemos que es una economía que al estudiar el esquema de producción entiende que este proceso genera riquezas en bienes y servicios y que ofrece un mecanismo de trabajo, incorporación al trabajo, y se requiere para generar esas riquezas y bienes y servicios instrumentos y objetos para que se pueda producir. En el marco de la distribución, en el proceso de distribución, estamos en presencia de la acción que tiene la economía en vínculo con el mercado y con el Estado, ¿no? Con el mercado porque es ahí donde ofrece los bienes y servicios, y con el Estado porque a través de sus impuestos, prestaciones y transferencias puede hacer llegar algunos de esos productos a las familias y también favorece o regula a las agentes que realizan el esquema de la distribución. Por último, tenemos el proceso de consumo. El proceso de consumo está vinculado a la posibilidad de satisfacer necesidades, y esas necesidades se van a satisfacer con los bienes o servicios que se han producido en la etapa de producción y se distribuyeron en la etapa de distribución, ¿sí? Eh, bueno, eh, sabemos que en la actividad industrial, a donde se produce, estamos en la presencia de una situación de transformación continua, ¿sí? Y en donde a gran escala utilizamos materias primas y los convertimos en productos que van a ser transportables y van a permitir satisfacer necesidades. Esta actividad industrial está dentro de lo que llamamos sistema tecnológico. El sistema tecnológico es el conjunto estructurado de técnicas y conocimientos científicos que definen la manera de producir para satisfacer esas necesidades humanas. También sabemos que en cuanto a lo que refiere a la industria, que utiliza la tecnología, sabemos que en el accionar, en el accionar de la sociedad, mientras la sociedad va evolucionando, se van dando cambios tecnológicos. Esos cambios tecnológicos son incorporados, por supuesto, en la actividad industrial. Pero ese cambio tecnológico es un proceso lento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque más allá que nosotros veamos que la tecnología cambia todo el tiempo, adaptarlo a un sistema industrial, a una actividad industrial, requiere secuencias lógicas y tiempos necesarios para adaptar la producción. Entonces, planteamos que en la actividad industrial, a través del sistema tecnológico, estamos refiriendo a qué y cuánta cantidad de materias primas hay que utilizar y con qué y cuántos medios de producción son necesarias para transformarlos, ¿no? Entonces, esto hace referencia en realidad a los inputs de la actividad productiva, ¿no? A lo que ingresa a la actividad productiva. En el desarrollo histórico del capitalismo se ha dado cambios en los sistemas tecnológicos utilizados, por supuesto de manera lenta, como les decía antes, pero se ha ido modificando la forma en que se ha dado la producción. Entonces, el modo de producción capitalista va a estar siempre orientado a la extracción de la máxima plusvalía,
al permanente progreso técnico, porque si progresamos técnicamente va a poder tener una ventaja frente a los competidores, y a revolucionar continuamente las condiciones materiales de producción para poder aumentar la tasa de plusvalía, ya sea en forma absoluta o en forma relativa. Aquí nos topamos entonces con aquello que llamamos inventos, ¿no? Con los inventos que suceden y cómo esos inventos se traducen a una innovación, ¿sí? Que se puede usar en la industria. Bueno, un invento es el descubrimiento de una nueva técnica o de una mejora en la ya conocida técnica. En cambio, la innovación es la explotación de ese invento, es decir, la aplicación efectiva de ese invento en el entramado productivo. Decimos que el invento sucede en los laboratorios y la innovación se refleja en la industria, ¿no? En la explotación económica. La historia del desarrollo tecnológico se corresponde con la periodización estructural del capitalismo. Cada vez que el capitalismo va avanzando de una manera más certera, con paso firme, va generando nuevos momentos, ¿no? Bueno, aquí encontramos tres momentos vinculados al capitalismo. El primero ha sido la revolución industrial, que cambia el sistema tecnológico precapitalista, el desarrollo del campesinado, artesanado, por el maquinismo, ¿no? El modelo energético, que era basado en el carbón, por la máquina de vapor, y así sucesivamente. La etapa de la revolución industrial, que también cambia de lo que les decía, de la pequeña producción artesanal a la fábrica, se corresponde con el desarrollo de la primera fase del capitalismo. El segundo proceso, el de la revolución industrial, que también se vincula con la revolución industrial, profundiza el maquinismo y amplía la escala de la producción, y le llamamos entonces gigantismo industrial, porque introduce el modelo energético basado en el petróleo y la electricidad, y aparecen nuevas industrias como la química inorgánica, el motor de combustión interna, que va a abrir la vía a una nueva revolución tecnológica vinculada al transporte, y las nuevas máquinas o herramientas, nuevos materiales, máquinas como fresadora, torno revólver, ¿sí? Y nuevos materiales como el acero y el hormigón se corresponden con el desarrollo de la segunda fase del capitalismo. Y la tercera fase, el tercer momento, es aquel que decimos que estamos dentro, que nosotros estamos dentro de esa tercera fase del capitalismo, que actualmente está en periodo de desarrollo. Es la revolución tecnológica. Está en curso y estos nuevos paradigmas tecnológicos van a descansar en el desarrollo de las innovaciones vinculadas a la microelectrónica, a la informática, a las telecomunicaciones y a la biogenética. Esta etapa modifica esencialmente y sustancialmente el uso de las máquinas e herramientas al incorporarles adentro el cálculo numérico. Supone además un cambio en el modelo energético con la aparición de nuevos materiales y alineaciones que hacen el ahorro electrónico, energético, ¿no? La lógica capitalista de la introducción de una máquina se basa siempre en dos principios, en cada uno de estos cambios. Por un lado, el ahorro de costos y la apropiación de más ganancias a través de la competencia, o sea, de la competencia intercapitalista. Estas dos cosas tienen que estar, o sea, aparecen cuando aparece una nueva maquinaria. La síntesis de ambos es el aumento de la productividad. Lo que se busca siempre es el aumento de la productividad. Pero por supuesto, la técnica nunca es neutral, sino que está imbrincada en los móviles estructurales del modo de producción, ¿no? Que están vinculados a una nueva etapa del capitalismo. La implantación de las relaciones capitalistas en la organización del proceso de trabajo supone una ruptura con la existente en la actividad industrial. Espérenme un minutito. Entonces, la implantación de las relaciones capitalistas en la organización del modelo de trabajo supone siempre una ruptura con, con las relaciones existentes en la actividad industrial precapitalista basada en el taller artesano, como les contaba hace un rato. Hay una progresiva pérdida del saber hacer por parte del productor, acompañada de la profundización de la posesión real por parte del capitalista. Les explico. Esto está vinculado a qué? El artesano, en su casa, cuando producía, las sillas, las mesas, lo que fuera, los armarios, tenía y era dueño de los medios de producción y del tiempo de producción. Ahora, cuando
pasa a otro espacio, a un espacio más industrial, ya no hace todo el proceso, por lo tanto pierde saber en todas las partes del proceso, y por otro lado, el dueño del tiempo de producción va a ser el capitalista. Hay una posición real por parte del capitalista de todas esas etapas que antes llevaba adelante el artesano, ¿sí? En la primera revolución industrial tiene lugar el paso del taller artesano, con el maestro, oficial y aprendiz, a la fábrica taller manufacturera, que es capitalista, artesano ya está proletarizado. En la segunda revolución industrial va a haber un salto cualitativo en la organización del proceso de trabajo mediante la introducción de la llamada dirección científica del trabajo, que ustedes seguramente lo habrán estudiado, que son las ideas de Taylor. La organización taylorista de la fábrica tiene estos esquemas, tiene estas premisas. Primero, el trabajador va a ser un mero ejecutor de las órdenes que presenta la dirección y que define las distintas áreas, cómo realizarla y el tiempo de trabajo requerido para ello. Se establece también una máxima parcelación, lo que llamamos división del trabajo y especialización de tareas, y se introduce la estandarización de la producción y de las herramientas. El fin es incrementar la productividad, mayor eficiencia y suprimir tiempos muertos. Y Taylor planteaba que, bueno, al obrero hay que estructurarlo, ¿no? Porque, bueno, tenía un obrero que venía de un proceso artesanal. Se incorpora ya la figura del capataz como controlador en el proceso de trabajo y se realiza como está establecido por la dirección. El productor pierde la autonomía y el saber hacer, ya no es más productor, sino que es trabajador, empleado, y tiene lugar el paso a la fábrica mecanizada, a la trilogía capitalista, capataz, trabajador. Fíjense cómo son las máquinas que estaban presentes en la primera revolución industrial, en la primera etapa del capitalismo, en donde son máquinas de tipo mecánicas, pero fíjense, de una producción en masa importante. La profundización del taylorismo tiene lugar a través del fordismo, que lo perfecciona a través de la introducción de las cadenas de montaje. El trabajador pierde la autonomía de desplazamiento, elimina la flexibilidad del tiempo de trabajo del obrero y se hace una producción en serie, mecanización. Aplicada primero en las fábricas de automóviles de Ford, la organización fordista del trabajo pronto se va a extender a otras ramas de la industria, generalizando entonces la estandarización, la producción en masa y la descualificación obrera. ¿Qué decimos esto? Que ya no conoce todo el proceso. Conoce una parte, conoce la parte que le toca y se especializa en eso. Hay un aumento en la división del trabajo, disminuye el tiempo de producción y se especializa el obrero en pequeñas actividades. Surge entonces la máquina mecanizada con cadena de montaje con una estructura más compleja. Están las accionistas y los directivos, y están los ejecutivos, encargados y trabajadores. Ahí tienen un link para poder ver un poco cómo estaba pensado en este tiempo. ¿Qué pensaba Ford? Bueno, el obrero tiene que seguir órdenes, pero tiene que ganar bien. La tercera revolución tecnológica significa la recuperación del modelo taylorista, fordista de organizar el proceso de trabajo, superarlo. Toyotismo es la corriente principal que utiliza la empresa japonesa, que es la principal innovadora en su aplicación, y se trata de lo que llamamos producción flexible. ¿Qué es esto? Bueno, las tareas están parceladas para poder ser realizadas automáticamente por medio de un robot, por eso le decimos robotización. La fabricación del número de unidades requeridas por el mercado en el menor tiempo posible, con los menores costos y la mayor calidad, va a siempre buscar mejorar la productividad. Eliminar los tiempos muertos en el proceso de fabricación, concebir la producción directamente para el mercado y eliminar, en la medida de lo posible, el stock, el almacenaje, el inventario. Revertir la dependencia de los proveedores en los tiempos de entrega, o sea que tratar de ver cómo podemos ser libres en la forma y la cantidad de producción, que no tengamos que depender de que si un proveedor me entrega o no. Entonces, bueno, se trabaja con un proveedor eh, que busca mejorar, no sé por qué me veo así tan grande, pero bueno, que busca mejorar la forma en que un proveedor que trate de estar integrado en la cadena, ¿no? Y eso es lo que nos permite mejorar la dependencia con el proveedor, con el proveedor, sí.
Bueno, les cuento, nosotros el 21 tenemos el examen, yo ahora les voy a decir, voy a tratar de arreglar esto, por eso corto un poquitito, para que no quedarme así bien, ¿viste? Tan grande que me impresiona, y les cuento cuáles son las dinámicas del parcial, ¿sí? Cómo va a ser la dinámica del parcial. Bueno, aprovecho para decirles los del examen, ahí ya desempeñé el fondo. Son dos preguntas eh, múltiples choice para desarrollar, un choice sin justificar, dos choice para justificar, un choice sin justificar y dos de desarrollo, ¿sí? Los temas que entran, y se los muestro aquí, denme un minutito, acá está, esto cambió, pero espérenme un minuto, que ya les digo cuando que entra. Bien, denme un minuto, entra. Tendría que haber preparado para mostrárselo acá. No, 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 no. Bueno, no entra Srafa, ¿sí? Eso sépanlo. Eh, entra Burkun Espagnolo, capítulo del 3 al 5, y Salama Pierre, capítulo 1, con introducción a las clases, teoría objetiva del valor, los conceptos del valor, valor de cambio, valor de uso, forma monetaria del valor, la ley del valor. Entra Economía Mundial de José Vidal Villa y Javier Martínez Peinado, capítulo 4, Salama capítulo 2, y el texto de Plasencia, Orsi, Moneda Social y Mercados Solidarios, entran entonces las funciones del dinero, entra la transformación del dinero en capital, el capital productivo, el capital improductivo, análisis críticos de la teoría del capital, y moneda y mercados sociales, ¿sí? Luego entra el texto de Marx, que lo escribió Hugo Ascurra, Marx y la teoría subjetiva del valor, capítulos 1 y 2. Después entra la ganancia, origen de la ganancia, la tasa de ganancia, las divergencias entre la tasa de ganancia individual y la tasa media de ganancia, análisis crítico, que es Salama capítulo 5, y entra el texto de Mariano Dottori, Trueque y Prácticas Sociales. Entra también Salama capítulo 3, ¿sí? Entra eh, Salama capítulo 6, no entra Fucci sobre el equilibrio general, este no entra, se los marco en amarillo aquí, no entra. Sí entra Salama Pierre, eh, capítulo 6, y si quieren también pueden verlo de Said, el capítulo 6, pero habla de lo mismo, de las crisis, se les subí el video con eso. Entra imperialismo, básicamente van a entrar las preguntas que les pedí desarrollar, y entra el taller económetro de Benjamin Coriat, que entra ese autor, o sea, entra Benjamin Coriat, capítulo 1 y 2, y también entra Vidal Villa, Martínez Peinado, capítulo 14. No está en el cronograma, pero ayuda a entender Benjamin Coriat, ¿sí? Bueno, como les dije, cómo va a ser el parcial, esta vez lo vamos a hacer el 21, acá, el segundo parcial tradicional, va a empezar a las 19 y termina a las 21, ¿sí? 2 horitas, ¿está? Bueno, espero que nos veamos el martes. Cualquier duda me escriben y yo les voy a también abrir un foro para consultas, ¿sí? Muchas gracias.